Bueno, hoy me gustaría compartir con vosotros algunos comentarios y algunas reacciones que se produjeron a raíz de una serie de vídeos que hicimos hablando sobre Lucifer, citando los diferentes nombres, términos que se le adjudicaban a esta supuesta entidad que tanto revuelo causó en textos bíblicos y en textos que realmente son bastante polémicos porque siempre, sobre todo la Iglesia, ha intentado asociar siempre con el Satanás, el famoso Satanás, que significaría adversario. Hemos hablado muchísimas veces de que todo esto no son nada más que roles y que nuestra interpretación de esta especie de hechos o sucesos que ocurrieron hace tanto tiempo, miles de años atrás, no son más que alegorías que, claro, lógicamente el hombre antiguo no podía entender cuando hablamos de naves, cuando hablamos de luces, de objetos propulsados por energías que en esa época, por supuesto, se desconocían. El hombre antiguo, pues, siempre intentaba buscar símiles para explicar lo que veía, ¿no? Un claro ejemplo sería el profeta Ezequiel, cuando, por los contornos del río Quebar, en Babilonia, ve cómo desciende un objeto que le habla a él personalmente. Y bueno, incluso un ingeniero de la NASA, leyendo la Biblia, tuvo la osadía y la habilidad de reconstruir el objeto visto por el profeta. Ese ingeniero no era otro que Joseph Blumrich, que escribió incluso un libro diciendo que aquel objeto que describía Ezequiel era perfectamente aerodinámico, que no era un ser vivo, sino una máquina que podía volar y realizar diferentes maniobras. Con lo cual, nosotros siempre, la visión que hemos tenido de este tema es que efectivamente eran extraterrestres, no eran dioses, no eran demonios, no eran ángeles. Estos solo son alegorías para disfrazar dentro de esos símiles que ellos conocían a su alrededor, y también hay mucha parte de dictado, de que estas entidades les daban unos dictados y les hacían creer una versión de la realidad pues mucho más minimalista. Vamos a hablar de ángeles, vamos a hablar de demonios y nos quedamos todos tan contentos. Y aquí lo triste es que mucha gente lee la Biblia y se lo toma de forma literal, pero hay que entender lo que hay de trasfondo, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que la gente, siempre que tocamos algún tema polémico sobre Yahvé o sobre la Biblia o sobre estas cuestiones, pues las interpretaciones son tan variopintas y contradictorias y hay mucho lío y mucha confusión en torno a estas cuestiones. Entonces, cada vez que sacamos un tema de este tipo, pues la gente reacciona de formas a veces incluso inverosímiles, agresivas. Hay gente que tiene sus credos y yo, lógicamente, nunca ha sido mi intención ofender a nadie. Cada uno tiene sus credos religiosos. Pero es lógico que nosotros teorizamos de que se trata de extraterrestres que simularon todo eso. Entonces, cuando incluso hicimos un vídeo con Jaconor, nuestro amigo Jaconor, Javier, del canal Jaconor 73, hicimos una tertulia juntos hablando de que realmente a la luz de los textos Lucifer no parece ser Satanás, parece ser otra entidad independiente a él. Pero, lógicamente, hay gente que ha llegado a decir, a raíz de este vídeo, que si yo y Javier somos luciferinos. Imaginaos a dónde llegamos con todas estas cuestiones. Cuando nosotros hemos repetido hasta la saciedad que todo esto, el mundo de las sectas, nosotros siempre hemos dicho a la gente, hemos recomendado alejarse de todas estas cuestiones, de todo aquel dogma que pueda interferir en tu campo de acción personal, pueda influir en tu vida, en tu filosofía de vida particular, y que eso es muy nocivo y muy destructivo. Tened en cuenta que cuando hablamos de sectas, hablamos de una jerarquización piramidal. Eso no es nada bueno, porque nunca el que se mete en estos grupos sabe quién está realmente en lo más alto. Y hay muchas personas que pueden ser perfectamente loables, nobles,
personas con una gran ética y una gran cultura que de buena fe se meten en estos grupos, pero no se dan cuenta de que están al servicio de un poder que gestiona todo esto. Es una jerarquización. Recordad, la mente reptiliana siempre jerarquiza. Uno de los símbolos geométricos básicos para entender la estructura mental de dominación reptiliana es el triángulo, es la pirámide. Lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Entonces, claro, aquí la gente pues tiene una desinformación muy grande porque no se pueden tocar ciertos temas. A la que tocas un tema, Lucifer o Satanás o Yahvé, ya la gente se siente ofendida y lo sacan todo de contexto, absolutamente, ¿no? Nosotros hemos dicho que hemos podido entrevistar a algunos masones y sinceramente, desde mi experiencia, lo que he hablado con estas personas, que he conocido a alguno que es masón de grado 33, es que no todos, o sea, una cosa es la masonería y otra cosa es los masones, es diferente. ¿Dónde reside, vamos a decir, lo negativo, lo oscuro? Reside en los masones, pero no en la masonería. Es decir, he hablado con masones que a mí me han resultado muy satisfactorios, personas muy nobles, que no me han resultado para nada negativas, vamos a decir, o que tuviesen intenciones malas hacia la humanidad, sino todo lo contrario, me han parecido gente honesta. Pero yo les he dicho, cuidado donde os metéis, porque en lo más alto de la masonería sí que hay conexiones con los Illuminati. Y eso es algo que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice David Icke. David Icke dice algo parecido, él no dice que todos los masones sean malos, efectivamente, pero los sectores que conectan de más poder, conectan con los Illuminati, que son los que controlan el sistema financiero de este mundo. Con lo cual, todo lo que tenga que ver con grupos dogmáticos que intentan aplicar una filosofía de vida con una serie de principios esotéricos, herméticos, mucho cuidado. Mucho cuidado porque siempre implica control y control de masas. Por tanto, yo siempre os he recomendado a todos libertad de pensamiento, filosofía libre, no dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer. Si os interesa el esoterismo o el ocultismo, no es nada malo. Está bien estudiar estas cuestiones. Hay un lado positivo. Hay un lado de crecimiento. Claro que sí. El problema es que eso, para acceder a ese conocimiento, no necesitáis grupos para que os sintáis más especiales o que vayáis a acceder a un conocimiento prohibido que nadie tiene. No tenéis necesidad de eso. Por vosotros mismos, siendo libres, podéis acceder a todo esto simplemente pues, reuniendo una nutrida biblioteca de datos. No hace falta meterse en estos fregados, sinceramente. Y esto es muy importante recalcarlo. Porque hay mucha gente que dice, bueno, no, yo no me metería nunca en una secta. Pero resulta que estas personas leen libros que incitan al sectarismo. Y hablamos de religiones. Sin ir más lejos, las religiones no dejan de ser sectas, en cierta forma. Porque aplican un pensamiento único, una verdad única, que puede influir en sus vidas. Y ese es el mensaje que siempre nosotros hemos intentado fomentar. No permitáis que nada influya en vuestra forma de ver las cosas y de actuar. Si algo interfiere en vuestra actitud personal, no vamos bien. El tema es muy delicado porque cuando hablamos de movimientos sectarios, hablamos de que la forma de proceder que tienen es separar familias. Os separan de los vuestros. Os separan de vuestros amigos. Os dejan solos para atraparos como haría una araña en su tela. Ahí estás plenamente desprovisto de tus amistades, de tu círculo íntimo, que son las personas que realmente os quieren, para que, lógicamente, estés desprotegido, desvalido y a merced de estas personas que os van a programar y lavar el cerebro. Esta es la forma que tienen de actuar siempre, casi siempre. La recomendación que os dan estas sectas es
No hables con tu padre ni con tu madre. Corta la relación con esta chica, con esta novia. No tengas ningún vínculo con tu familia, porque tu familia te quiere mal. Imaginaos dónde llegan. Lo peor de todo es que se lo creen y así actúan. Lógicamente he tenido acceso a varios casos, no solamente aquí en España, sino en todo el mundo, casos en donde ha habido un sumario policial de casos alarmantes. Y esto, pues lógicamente la policía lo sabe perfectamente cuál es el procedimiento y la mentalidad típica de estos movimientos sectarios. Y casi siempre el punto número uno es ese, o sea, te separan de la familia, te separan de los tuyos. Yo he dicho varias veces que esto es un secuestro de la mente, ¿no? Y detrás de esto siempre están los mismos. Los mismos Illuminati son los que fomentan todo tipo de credos religiosos sacados de contexto dentro de la propia Biblia. Y luego ya pues entraríamos en el tema de las sectas satánicas o las sectas luciferinas. Que aunque yo pienso personalmente que Lucifer no tiene nada que ver con Satanás, sí lo creen estas sectas y lo adoran como un ser oscuro. Con lo cual ni una cosa ni otra es positiva. Porque si yo cojo este mechero, un simple mechero, y este mechero, lógicamente, da fuego, solamente da fuego. Este fuego, pues lo puedes utilizar para fumarte un cigarrillo o para hacer fuego para calentarte en invierno. O para encender un fogón. Esto es neutro, esto es energía neutra, depende del uso que hagas. Pero si tú le quieres conceder fuerza oscura, negativa, a este simple objeto cotidiano, no importa si es neutro o no. El poder reside en la visión y la energía que tú le concedes. Pues esto es lo mismo. ¿Qué más da que sea Lucifer, como sea Satanás, como sea Yahvé? Esta gente pues adora el mal, porque es el mal que llevan dentro. Y eso es algo que, lógicamente, no hay nada que hacer. Por eso, aquí siempre hemos recomendado a todo el mundo, no os metáis en nada. Nunca, jamás. A mí me han propuesto varias veces algunos grupos masónicos y les he dicho, bueno, la respuesta que les he dado ha sido bastante contundente. Yo antes de meterme en la masonería me pego un tiro en la cabeza, así de claro. Pero no como una falta de respeto o un desprecio. No, es que simplemente no aceptaría nada que pueda ser un arnés contra mi sentido común y mi libertad de pensamiento. Respeto, insisto, la masonería, son sociedades discretas que dicen ellos. Yo respeto, les he escuchado, sé más o menos cómo funcionan, pero siempre les digo, mucho cuidado porque vuestra intención, aunque sea buena, siempre habrá una pirámide de poder y vosotros estáis en una escala más de esa pirámide. Mucho cuidado, yo respeto vuestra filosofía, pero cuidadín porque arriba sí hay conexiones que no son buenas para el ser humano. Mi recomendación a todos los que buscáis, vamos a decir, una verdad trascendente, buscad más dentro de vosotros mismos. Podéis leer muchos libros, podéis informaros, pero siempre id por libre. Siempre. No os metáis en ningún grupo. No os lo recomiendo, sinceramente. Llevo 30 años investigando el mundo del misterio y he visto de todo. Y he visto personas completamente con sus vidas destrozadas por haberse metido en cosas, en camisas de 11 varas, vamos a decir, ¿no? Y pensad que no digo todos los casos, pero sí en buena parte de estos movimientos y hermandades y sectas, una vez entras es muy difícil salir. Yo he hablado con personas que han sufrido un auténtico calvario. Con lo cual, de verdad, amigos, id por libre, dejaos de tonterías, haced caso a vuestra intuición personal y no cedáis vuestra responsabilidad de vivir esta vida que es vuestra, que el universo os ha dado esta vida para que la viváis vosotros y cojáis el timón de vuestro destino, vosotros mismos, no cedáis esa voluntad a terceros. Sin nada más que deciros, amigos, os dejo con este mensaje de hoy. Espero que os haya gustado y, como siempre digo, tener la mente abierta a todo y no creer en nada.
Dejemos la fe para las religiones, intentemos nosotros acceder a la verdad a través del conocimiento. Un abrazo para todos, amigos. Chao.